Capítulo 42. Anoji y Ani. Con frecuencia hay poco parecido entre los pueblos y las lenguas que éstos hablan. Los misioneros que han vivido en tribus primitivas han encontrado a veces, para sorpresa suya, que los lenguajes nativos estaban mucho más avanzados que los mismos nativos, ya que el lenguaje llevaba el sello del pensamiento y del desarrollo. La gramática de la tribu de los Embrín en las Nuevas Hébridas es más precisa que la del español. Iré es un nosotros inclusivo que abarca tanto a la persona que habla como a la persona a quien se habla. Comay es un nosotros exclusivo en el que no se incluye a la persona a quien se habla. En un sermón, el Padre Nuestro sería usado con el pronombre inclusivo para incluir a la congregación, pero cuando el pastor ora, Padre Nuestro, él usaría el pronombre exclusivo para excluir a Dios, la persona a quien habla. Los judíos incultos y envilecidos que habían salido de 400 años de esclavitud tenían un lenguaje tan altamente desarrollado como uno no hubiera esperado de una nación en ese nivel. Hay dos expresiones hebreas para yo, Ani y Anoji. Ani acentúa el nombre y es usado cuando uno se jacta de que yo lo hice, cuando se concentra la atención en la acción más que en la persona que la llevó a cabo. Se usa la expresión Anoji en el sentido de que yo lo hice. Los 10 mandamientos empiezan con las palabras Anoji, Adonai, Eloheija. Éxodo capítulo 20 versículo 2, lo que muestra que se ha de leer la frase yo soy Jehová tu Dios. El énfasis no se hace en yo, sino en que el Señor es nuestro Dios, un Dios que ha liberado a la gente de la esclavitud y que desea liberarnos también, un Señor con quien podemos contar. Las palabras de Cecil Rhodes, el fundador del Imperio Británico en África del Sur, fueron tanto para hacer, tanto poco hecho. Él había sido un hombre para quien era importante que se alcanzaran grandes logros de los ingleses a través de él. Aunque había tenido precursores y otros continuarían su trabajo, esto no podía satisfacerlo y murió con el sentimiento de que él había hecho poco. Rhodes hubiera podido usar la palabra Ani al referirse a sí mismo. La palabra cristiana o divina de pensar es todo lo contrario. El Ani desaparece en Anoji, se niega a sí mismo. Lucas capítulo 9 versículo 23. El trabajo para el cual somos llamados es lo que importa. Hacemos nuestra pequeña parte, pero estamos felices si otros hacen aún más y mejor que nosotros. Toda la estructura de la lengua hebrea le quita énfasis al papel del individuo, poniendo el acento en el hecho realizado. La frase en español, protegió Moisés un caballo. Es decir, lo importante es la protección del caballo. El que lo hizo Moisés era de importancia secundaria. Hasta el primer versículo de la Biblia suena diferente en hebreo que en español. En español el énfasis se hace en Dios. En el principio creó Dios. Se quiere que sepamos que el universo es hechura suya y que debemos adorarlo a Él. En hebreo el énfasis está en que en el principio Dios creó los cielos y la tierra. El orden de las palabras en el original de Génesis capítulo 1 versículo 1 es: en el principio creó Dios. Regocíjense en la belleza de la creación. Este es el significado primordial. El texto hebreo también le satisface a uno la curiosidad de saber quién está detrás de eso. Fue creado por un Dios que se mantiene en humildad. Tales matices como Ani y Noji o la colocación del verbo delante del sujeto muestran qué tan importante es la manera de leer la Biblia. Un maestro le pregunta a un abogado, ¿cómo lees? Obviamente no es la misma cosa leer. Yo y el Padre somos uno. 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 O yo y el Padre somos uno. Al leer la Biblia, mucho de lo que se entienda depende de la voz y de la entonación. Solamente una vez en mi vida he conocido en Finlandia a un pastor que recitaba de memoria el texto de la Biblia para el sermón en forma tan convincente que el sermón que predicaba sobraba.
pues la lectura de la Biblia ya había traído almas a la conversión y a la iluminación. Aprenda a pensar en forma hebrea, aunque hable otro idioma. Quite el énfasis de sí mismo y concéntrese en la acción llevada a cabo.